Muy bien, entonces, muchachos, en este orden de ideas, vamos a retomar aquí cuando mirábamos el marco contable, ¿sí? Resulta que en Colombia tenemos pues dos normas, una nacional y una norma internacional, ¿sí? Que son las famosas NIF. Entonces, digamos que el decreto 2649 de 1993, que ya tiene varias décadas, ¿sí? Pues ha venido también siendo parte y ha sido parte en la parte contable. Digamos, hay una situación con este decreto que en algún momento quisieron, como se dice, desmontarlo, derogarlo, pero hay muchas cosas que todavía se tienen de este decreto, ¿sí? Como para que lo tengamos presente. Muy bien, o sea, esa parte conceptual, digámoslo así. Muy bien. Entonces hablábamos de unos principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Y con la apertura de la ley 1314 del 2009, hablamos de unas normas internacionales de información financiera NIF, ¿sí? Normas internacionales de información financiera NIF. Entonces, actualmente la contabilidad se rigen por estas normas, si bien es cierto, la ley 1314 es del 2009, pero en Colombia, digamos, empezó a adoptar estados financieros bajo norma internacional, más o menos, muchachos, a partir del año 2015-16 se dio ese periodo de convergencia. ¿Qué son las NIF, profe? O sea, las NIF, o sea, digamos, nos cambiaron algunos conceptos en la parte contable, que tuvimos que hacer un proceso de convergencia en las empresas, ¿sí? En términos contables, los contadores, ¿sí? Entonces, muchos contadores somos certificados en norma internacional para aplicabilidad, como se dice, de estos conceptos, ¿sí? Entonces, que los vamos a mirar en el desarrollo de la asignatura. Entonces, cuando hablamos de la situación financiera, ¿sí? NIF, dice, es la relación entre los activos pasivos y el patrimonio en una fecha concreta. Podría decirse que el informe de la situación financiera reemplaza el llamado balance general y esto es tomado de la sección 2 NIF para pymes, ¿sí? Entonces, lo leemos otra vez. Dice, es la relación entre los activos pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, ¿sí? Entonces, podría decirse que el informe de la situación financiera reemplaza el llamado balance general. Esta palabra la hemos escuchado, ¿sí? Que es el balance general. Y el balance general, ¿por qué está compuesto? Por el activo, por el pasivo y por el patrimonio, que es lo que vamos a ver cómo se dice a continuación, ¿sí? Entonces, antes se denominaba, con el decreto 2649 se llamaba balance general. Ahora, bajo norma internacional, ¿sí? Mire, bajo norma internacional, entonces dice sección 2, NIF para pymes, ¿sí? Entonces, ahora ese balance general, mediante la sección 2, se llama situación financiera. Entonces, ahí como que se dice una pequeña explicación. Bajo norma internacional, balance general. Actualmente, situación financiera. O sea, ¿es lo mismo? Sí. Entonces hubieron algunas situaciones en cómo se dice en cambio de nombre y demás, pero obviamente hay que tenerlos como se dice presente, ¿sí? Muy bien. Vamos hasta ahí, ¿sí? Sí, vamos hasta ahí. Sí, profe. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, jóvenes, tenemos lo que tiene que ver con la ecuación contable. Entonces, recordemos, dice, el efecto de la relación entre el activo pasivo y patrimonio puede ser representado mediante esta ecuación, ¿sí? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, ¿qué conforma la ecuación contable? ¿Sí? Esas tres variables que las vamos a ver esta mañana, activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Entonces, que son vitales, jóvenes, estas definiciones de activo, pasivo y patrimonio, que son vitales para el desarrollo de ejercicios y demás. Entonces, concepto de activo. Dice, en desarrollo de su actividad, los entes económicos requieren bienes o derechos, ¿sí? Pueden representar cosas materiales como dinero, mercancías, maquinarias, instalaciones, etcétera,
¿sí? Dice, y estos bienes son utilizados por el ente para el desarrollo de su actividad. Las cuentas del activo se caracterizan por ser de naturaleza débito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que conforma? ¿Qué es un activo? Un activo es todo lo que posee la empresa, ¿sí? Como se dice, en dinero, en especie, en bienes, ¿sí? Pueden representar cosas materiales como mercancías, maquinarias, propiedad, planta y equipo, etcétera. Y me dice que estos bienes sí, son utilizados por el ente para el desarrollo de su actividad. Y algo muy importante, mire, que las cuentas del activo son de naturaleza débito. Muy bien. Ok. ¿Qué es la definición bajo NIF? Mire, de lo que es un activo. ¿Qué es la definición bajo NIF? Me dice, recurso controlado por la entidad, o sea, porque es de la entidad, es de la empresa, como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros. ¿Sí? Mire, dice que es un recurso controlado por la entidad, porque es de la empresa, ¿sí? Como resultado de sucesos pasados, porque en algún momento tuvo que habérselo comprado, del que se espera obtener beneficios económicos futuros. O sea, esos beneficios económicos futuros, pues estos bienes son utilizados para el desarrollo de su actividad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, a ciencia cierta lo que es la definición del activo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Puedo seguir? ¿Vamos hasta ahí? Espera un momentico, profe. Espérese un ratico, profe. Repito. Ah, muchachos, el material está en la plataforma de pronto, ¿no? En la plataforma COES yo rectifiqué y ahí está este material de pronto, ¿no? Gracias, profe. Bueno, ok. Muy bien. Eso en cuanto a lo que es el activo. El pasivo, pues muchachos, el pasivo pues son las obligaciones, ¿cierto? Que posee la empresa, el ente económico con terceros o con entidades financieras, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que el pasivo, por eso dice que el pasivo agrupa las cuentas que representan obligaciones que el ente asume para el desarrollo de sus actividades con terceros, ¿sí? Pues pasivos son las deudas que conocemos, deudas, obligaciones y demás, ¿no? Las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito, ¿sí? Las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito. Y me dice aquí que el pasivo representa el origen de los recursos, ¿sí? El pasivo representa el origen de los recursos, como para que nosotros lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, qué son muchachos? Qué es el pasivo? Pues las deudas que asume el ente económico, ¿sí? Para el desarrollo de sus actividades, porque las empresas, muchachos, y pues también, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de las personas naturales, el ideal de las empresas es que se endeudan para comprar mercancía. Y esa mercancía, pues obviamente, ¿no? Por eso dice que originan los recursos, porque la idea es vender la mercancía, ¿sí? Y mediante, pues, el juego de utilidades y demás, entonces, poder obtener una ganancia. Ya aplicándolo a las personas naturales, pues uno puede decir, no, hay gente que dice, o para poder tener algo, pues uno dice, "No, hay que endeudarse, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, muchachos, que la idea que para adquirir un activo, pues una persona tiene que, a veces necesariamente, recurrir a un pasivo, ¿sí? ¿Qué me dice que es la definición bajo NIF? Pasivo, obligación presente de la entidad. Mire, obligación presente de la entidad originada por sucesos pasados, obligación presente de la entidad originada por sucesos pasados, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos, ¿sí? Obligación presente de la entidad originada por sucesos pasados, pues tuvo que en algún momento solicitar el préstamo, ¿sí? Y para cancelarla, dice, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos, ¿sí? Y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos. ¿Cómo se cancela un pasivo? ¿Cómo se cancela una deuda? Pues abonando, cancelando, pagando, ¿sí? ¿Claro el concepto de pasivo, muchachos?
Sí, profe. Muy bien. Ok. Perfecto. Y viene, muchachos, ¿sí? Bien pilosos aquí, lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿sí? El concepto de patrimonio, que a veces, muchachos, se presenta alguna, por así decirlo, no confusión, sino que alguna situación con el activo, ¿no? Entonces, para que nosotros, por favor, lo tengamos claro. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, mire, en la definición del patrimonio, yo les digo a mis estudiantes, mira, esa es como la más, vamos a la definición bajo NIF, que es como la más sencilla, digamos, en cuanto a lo que es la definición de patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Mire, la diferencia del activo deducidos todos los pasivos. Sí, ahí sí me apoyo en la de NIF, porque a veces para su comprensión, ¿no? ¿Qué es patrimonio? Muchachos, la definición bajo NIF. El activo menos el pasivo, patrimonio, que es lo que me representa la ecuación contable. ¿Qué es patrimonio, muchachos? Lo que realmente posee la empresa. ¿Qué es patrimonio? Lo que realmente posee la persona natural. Eso es patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es patrimonio? La diferencia del activo menos el pasivo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ya acá, teniendo en cuenta el concepto bajo NIF, que patrimonio es igual o hace referencia, ¿sí? A los activos menos los pasivos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice, el patrimonio representa los aportes realizados por los propietarios para su gestión. En consecuencia, el patrimonio representa esa parte del activo originado en aportaciones de los propietarios, significando para el ente una obligación y para los propietarios un derecho. ¿Sí? Entonces, otra vez dice, mire, el patrimonio representa los aportes realizados para su gestión. ¿Sí? Vamos a ver hoy, muchachos, porque yo estaba mirando, en los ejercicios de ecuación contable, ¿sí? Los de ecuación contable, estos ejercicios comienzan diciendo, los socios realizan los siguientes aportes. ¿Qué hacen los socios, muchachos, de una compañía, de una empresa? Realizar un aporte. Y ese aporte puede ser, pues obviamente por lo general es en dinero, ¿no? Entonces, tener presente, como se dice, ese aporte que hacen ellos, ¿sí? Para obviamente que lo van a administrar, ya la empresa dice, en consecuencia el patrimonio representa esa parte del activo originado en aportaciones de los propietarios. Claro, porque si los socios hacen un aporte, diga usted, de 50 millones cada uno, entonces esos 50 millones en parte se vuelven parte del activo, ¿sí? Y entonces dice, significando para el ente una obligación y para los propietarios un derecho, porque quien hace el aporte en una sociedad, pues obviamente que tiene un derecho y ese es de la persona natural. Y es una obligación para el ente porque no significa que el patrimonio no sea de la empresa, sino que ese patrimonio es de los socios de la compañía y que luego, tras, digamos, ejercicios contables, ya de año tras año, se empieza a engrosar el patrimonio de la compañía o de la empresa. Las cuentas del patrimonio son de naturaleza crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es patrimonio? Lo que realmente posee la empresa o la persona natural. ¿Qué es patrimonio? ¿Sí? La diferencia del activo menos el pasivo. ¿Qué es patrimonio? Los aportes que realizan los socios para la gestión de la empresa como tal. ¿Sí? Significando para el ente una obligación y para los propietarios un derecho. Las cuentas del patrimonio son de naturaleza crédito. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Ok. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con el patrimonio? Me dice acá, mire, el patrimonio tiene movimiento en los siguientes casos, ¿sí? ¿En qué casos tiene cuando se refiere a movimiento en el patrimonio? Entonces dice, en la apertura del ente contable y de su contabilidad, o sea, cuando la empresa va a iniciar, entonces ahí hablamos de una apertura, ¿sí? En los ejercicios, los socios realizan los siguientes aportes. Los socios realizan los siguientes
aportes. Ya cuando comienza la empresa. En el cierre y reapertura de cada ejercicio, vigencia o ciclo. En el cierre y reapertura de cada ejercicio, vigencia o ciclo. ¿Sí? O sea, cuando, digamos aquí muchachos, en lo que tiene que ver, cuando se finaliza el año, ¿sí? Vamos a mirar más adelante, igual nosotros sabíamos que por allá dijimos, cuando hablábamos de sociedades limitadas, que se debe constituir una reserva legal. Y esa reserva legal es la que hace parte, muchachos, esa reserva legal es la que hace parte y se debe, como se dice, muchachos, tener en cuenta en el patrimonio, ¿sí? Y cuando se producen cambios en la cuantía del aporte de los propietarios, cuando se producen cambios en la cuantía del aporte de los propietarios. Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, el socio decide incrementar su aporte en tanto, ¿sí? Los socios deciden incrementar el aporte. Entonces, ¿cuándo tiene movimiento el patrimonio? En la apertura del ente contable, cuando se constituye la empresa, cuando termina el año, porque se debe constituir una reserva legal y la utilidad del ejercicio, y cuando se producen cambios en la cuantía del aporte de los propietarios. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede claro aquí, jóvenes, es que el patrimonio se constituye cuando se da apertura. Por eso, ya muchachos, porque yo creo que hoy alcanzamos, hay que ver ya con ejercicios con calculadora, ¿sí? Entonces, normalmente cuando una empresa se constituye, se conforma su patrimonio, pero una vez está constituida la empresa, jóvenes, de ahí para allá, o sea, la empresa compra un vehículo, eso es activo. ¿Es patrimonio? No, no, el patrimonio se lo constituye al iniciar y luego tener en cuenta que con finalizando cada año con la utilidad del ejercicio, la reserva legal y cuando los socios deciden incrementar el aporte o disminuirlo. ¿Sí? Muy bien, vamos hasta ahí. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Ok. Ok. Muy bien. Resulta, jóvenes, ¿sí? Bueno, ahí tengo, alguien prendió un micrófono, por favor. Ok. Mire, y entonces, jóvenes, debemos tener presente la ecuación contable. Por eso me dice que la ecuación contable puede ser representada así. Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Pasivo es igual a activo menos patrimonio, ¿sí? Pasivo es igual a activo menos patrimonio. Y patrimonio es igual a activo menos pasivo. Y patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Sí? Repetimos la ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Despejamos, ¿no? Pasivo es igual a activo menos patrimonio. Y patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Sí? Ahí un ratico, muchachos, mientras la copian, no hay lío. Ahí, qué pena. Listo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la ecuación contable y despejada para cada uno de sus elementos, ¿no? Igual, si alguien está copiando, no hay lío. Igual, esta información está en la plataforma.
Muy bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta del activo, del pasivo, del patrimonio? ¿No? Muy bien. Entonces, jóvenes, muy bien, ya hablamos de lo que es activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Y vamos a mirar a continuación o a recordar, ¿sí? Estas variables que son las otras que hay que tener, digamos, presente, que son las de ingreso, gasto y costo. Venga que me parece aquí. Ok, ¿sí? Muy bien, siempre se pregunta, muchachos, ¿sí comparte pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Muy bien, una vez tenemos, muchachos, lo que es el concepto claro de lo que es activo, pasivo y patrimonio, entonces vamos a hablar ahora de lo que son ingresos, gastos y costos, ¿sí? Entonces, mis apreciados estudiantes, ¿qué son ingresos? Dice, registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad, ¿sí? El ingreso refleja el desarrollo de las actividades del negocio y me dice que las cuentas de ingresos son de naturaleza crédito. ¿Sí? ¿Qué son ingresos? Los ingresos, muchachos, son los recursos que obtiene la empresa, ¿sí? O el ente económico por el desarrollo de su giro normal de su actividad o por su actividad económica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, a lo que se dedica la empresa. ¿Sí? Entonces, si la empresa es una empresa que vende computadores, ¿cuál es su actividad económica? La venta de computadores. ¿Que vende celulares, profe? La venta de celulares. ¿Que vende calzado? La venta de calzado. ¿Sí? Muy bien. Y dice que las cuentas de ingreso son de naturaleza crédito. Muy bien. Los ingresos tienen una clasificación, muchachos, y aquí ya empiezan a salir los números. Dice, los ingresos que se derivan de su operación normal se denominan ingresos operacionales, ¿sí? Los ingresos que se derivan de su operación normal se denominan ingresos operacionales. Y aquí sale un número que es el número 41, ¿sí? Entonces, dice, mire, los ingresos que se derivan de su operación normal se denominan ingresos operacionales, lo que estaba explicando. Un almacén de repuestos para motos, pues sus ingresos operacionales son la venta de los repuestos. Y dice, a los ingresos provenientes de fuentes diferentes, ¿sí? Al objeto social se les considera ingresos no operacionales, ¿sí? A los ingresos provenientes de fuentes diferentes al ingreso operacional se les considera como ingresos no operacionales. Y estos ya se los identifica con el número 42. ¿Qué son esos ingresos no operacionales? Ahí dice, mire, ejemplo, intereses ganados en un CDT, ¿sí? Intereses ganados en un CDT. Entonces, yo voy preguntando, ¿qué era un CDT? ¿Se acuerdan qué era un CDT? ¿Era un título valor? Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. ¿Y el CDT es una? ¿El CDT es una qué? Inversión. Una Es inversión. una inversión, muy bien. Ok, es una inversión. Muy bien, perfecto. Entonces, mire, cuando las empresas constituyen ese CDT, ¿sí? Por constituir el CDT, muchachos, entonces obviamente les van a dar unos intereses, ¿sí? Otro ejemplo, muchachos, que si bien yo no lo coloco ahí, pero es para la clase, ¿cuál es un ejemplo común para las personas naturales y para las empresas como un ingreso no operacional? ¿El qué? ¿El pago de qué? ¿O cuál creen que es un ingreso no operacional? O sea, es un ingreso adicional, ¿no? Arrendamiento. Muy bien, Arrendamiento. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Los arrendamientos. Muy bien. Ok. Los arrendamientos. Entonces, ese es un ingreso no operacional. Profe Carlos, ¿y cómo se clasifica o cómo se define si una persona o una empresa tiene ingresos no operacionales? Repito, o sea, todas las empresas tienen un objeto social y una actividad económica. ¿Sí? Pero diferente a eso, muchachos, empiezan a desarrollar otras actividades,
entonces se entiende que esa actividad, ¿sí? Pues es adicional y es un ingreso no operacional, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Muy bien, vamos hasta ahí sí. Sí, profe. Muy bien. Ok. Vamos a mirar entonces el concepto de gastos, ¿sí? Ok. En ese orden de ideas, ¿sí? Me dice aquí, mire, son erogaciones las cuales son necesarias para el funcionamiento del ente económico. Se consideran gastos, ¿sí? Servicios, honorarios, impuestos, sueldos, mantenimiento. ¿Sí? Dice, los gastos tienen relación directa con las necesidades del ente en el desarrollo de sus actividades para obtener un ingreso. Los gastos tienen relación directa con las necesidades del ente, ¿sí? En el desarrollo de sus actividades para obtener un ingreso. Entonces, cuando me dice aquí los gastos, pues para no decir los gastos son gastos, uno dice son erogaciones, las cuales son necesarias para el funcionamiento, ¿sí? Del ente económico. Se consideran, por ejemplo, ahorita, muchachos, un gasto común, pues hoy que es 1 de septiembre, ¿no? Las empresas que están pagando la nómina. ¿Qué es la nómina para las empresas? Un gasto, ¿sí? Que es necesario, ¿no? Obviamente, tener un trabajador, ¿sí? Entonces, las empresas que están haciendo ahorita o ya hicieron, o algunas lo están por hacer hoy, que es el pago de la nómina, ¿no? Entonces, como se dice, tener en cuenta, muchachos, esa parte. Y servicios públicos, honorarios, impuestos, mantenimiento. Y dice, ¿no? Los gastos tienen relación directa con las necesidades del ente en el desarrollo de sus actividades para obtener un ingreso. O sea, las empresas no gastan gastar por gastar, ¿no? Sino que deben tener, como se dice, muchachos, digamos que, como dice ahí, que el gasto, digamos, sea necesario, ¿no? Muy bien, para obtener, pues, como se dice, un ingreso. Las cuentas de gastos son de naturaleza débito. Me dice por acá que las cuentas de gastos son de naturaleza débito, ¿sí? Y de acuerdo a su relación con el objeto social del ente, los gastos son operacionales o gastos no operacionales, ¿sí? Los gastos son operacionales o gastos no operacionales. ¿Qué son gastos operacionales? Dice, dentro de los gastos operacionales encontramos los gastos operacionales de administración, ¿sí? Registra los valores en que se incurre durante el ejercicio directamente con la gestión administrativa. Registra los valores en que se incurre durante el ejercicio directamente con la gestión administrativa. ¿Qué resulta, jóvenes? Que en las empresas, ¿sí? Uno siempre dice, se los denomina o se los clasifica, ¿cierto? A ver, dice la parte administrativa, ¿no? Entonces, esa es una, la parte administrativa. O también las empresas tienen, como se dice, el departamento o digamos, el departamento de ventas. Entonces el trabajador dice, yo pertenezco a la parte administrativa. Otro ejemplo, ¿no? O sea, que de pronto, muchachos, pues no es comercial, pero por ejemplo, en las universidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo digo, yo soy de la, digamos, de la parte docente. Otras personas dirán, no, yo soy de la parte administrativa. ¿Sí? Entonces, digamos, otro ejemplo, en las empresas de producción, dicen, nosotros somos operarios. ¿Sí? Estamos en el departamento de producción, mira. ¿Sí? Entonces, ahí se hace, como se dice, la diferencia. Entonces, en la parte comercial, la parte administrativa, es la que nosotros vamos a manejar. Por eso los gastos para nosotros van a ser todos, muchachos, 51. ¿Sí? Gastos de administración, ahí está la parte administrativa. Y tenemos los gastos operacionales de ventas, 52. Los gastos operacionales de ventas. Dice, registra los valores en que incurre durante el ejercicio relacionada directamente con la actividad de ventas del ente económico, como son las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. ¿Quiénes manejan este departamento, jóvenes? Cuando en las empresas se identifica plenamente el departamento de ventas. Y lo aclaro de una vez, ¿no? Hay empresas, jóvenes, que tienen, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Tienen, por ejemplo, un cajero o dos cajeras, máximo,
¿Sí? Entonces, no, ellos son administrativos. Cuando uno puede ver cómo se dice, por ejemplo, en Alcosto y Piales, por decir, los cajeros de Alcosto, todos ellos pertenecen a la parte de ventas, en un concesionario. O sea, que yo mire el departamento de ventas. Sí, yo sé que no, de pronto algunos muy jovencitos, sí, porque había una novela, ¿no? Tocaba a veces explicar así, ¿no? Que se llamaba Hasta que la plata no se pare. Entonces ella gritaba, los del departamento de ventas, la gerente, ¿no? Porque a ellos sobre qué los miden y todavía existe esa figura que es sobre ventas. Todavía se miran algunas empresas, sobre todo obviamente los vendedores, que comisionan bajo ventas. Entonces yo no les puedo decir, muchachos, que sean 4 5, pues bueno, si ya son 6 7 8 trabajadores, uno identifica y dice, ellos son del departamento de ventas. Y todos los gastos de ellos, por ejemplo, la nómina no es 51, sino que es 52. Y el resto es igual. Ya estamos hablando de plan de cuentas, que en la próxima semana ya miramos eso. Muy bien. Entonces, operacionales de administración, lo que está directamente con la gestión administrativa de la empresa. Y 52, departamento de ventas. Repito, nosotros vamos a mirar lo que es el departamento administrativo, más no el de ventas. A veces me colocan, ¿no? En algunas personas que tienen estudios técnicos, tecnológicos, me colocan ahí 52, pero bueno, la idea es que vamos a manejar 51. ¿Y qué son los gastos no operacionales? ¿Sí? Los gastos no operacionales, ¿sí? Que tenemos aquí 53, dice, son los valores registrados por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Gastos no operacionales, ¿sí? Dice, son valores registrados por gastos no relacionados directamente con la explotación social del ente económico. Estos son los gastos bancarios, muchachos, ¿sí? Entonces dice aquí, miren, registra los valores por conceptos como gastos financieros, gastos bancarios, el GMF, el 4 por mil, ¿sí? Gastos extraordinarios, pérdidas en venta y retiro de bienes, ¿sí? Entonces, estos son los gastos bancarios, gastos no operacionales. ¿Dónde se los mira esos gastos, profe? En el extracto bancario. Las empresas piden lo que es el extracto y en el extracto entonces ahí digamos, pues se mira esos gastos bancarios, ¿no? Lo que ya vimos la semana pasada, las personas naturales, perdón, ellas piden lo que es el extracto tributario, ¿no? Extracto tributario para mirar sus obligaciones fiscales, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los gastos, ¿sí? Sí queda claro el concepto de gastos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa, como honorarios, mantenimiento, servicios públicos, ¿sí? Se los necesita para generar un ingreso, que las cuentas de gastos son de naturaleza débito y que estos se clasifican en operacionales y no operacionales. Operacionales, código 51, directamente relacionado con la actividad administrativa, que es lo que nosotros vamos a mirar. 52, ¿sí? Las empresas que tienen un departamento de ventas, ¿sí? Identificado, puede ser cajeros de grandes superficies, Éxito, al costo, los concesionarios, en los bancos quienes aperturan las cuentas, puede ser, ¿por qué no?, una cafetería que pertenece a una empresa. Entonces, todas ellas, ¿no? ¿A qué nómina pertenecen? A la parte de ventas, ¿sí? Los gastos no operacionales son los gastos bancarios, ¿no? Aquí tenemos este impuesto que ya cumplió, ¿cuánto fue? Creo que son 30 años, del famoso GMF, del gravamen a los movimientos financieros, ¿sí? Más de 20 años tiene ese impuesto. Y entonces, eso es por el movimiento de consignaciones bancarias que mirábamos, ¿no? O sea, más de eso que les toca tributar a algunos por movimientos en consignaciones bancarias, adicional a eso, muchachos, más encima, dice uno, le cobran el 4 por mil, ¿no? Entonces, que es un impuesto. Muy bien, ¿queda claro el concepto de gasto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ok. ¿Y qué es costo, muchachos? Este concepto de costo, que es un concepto, digámoslo así, para tenerlo presente, ¿sí? Este concepto de costo es lo que cuesta, digamos, la adquisición del producto, muchachos. Palabras más, palabras menos, es eso. Es lo que cuesta realmente la adquisición del producto, o sea, lo que cuesta, como para que nosotros lo tengamos, muchachos, presente, ¿sí? Entonces, lo que cuesta comprar algo, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos, muchachos, como se dice,
Presente. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas decimos lo siguiente. Costo. Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en la adquisición, manejo y enajenación, venta de bienes o productos. ¿Sí? Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en la adquisición, manejo y enajenación, venta de bienes o productos. ¿Sí? Repito, es cuando yo doy este ejemplo, ¿no? A veces cuando la gente va a comprar algo, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto vale la chaqueta? 300.000 pesos. ¿Sí? Y si uno va con la mamá, o sea, ¿no? Entonces, las mamás son geniales, ¿no? Las mamás son hermosas, geniales. Entonces, cuando el vendedor le dice, ¿cuánto vale la chaqueta? 300.000, 100 tenemos, dice, ¿no? 100.000 tenemos. Sí, las mamás son geniales, ¿no? Entonces, el que dice a veces, si es el dueño, dice, no, no, señora, dice, no me sale ni a costo. Entonces, ¿qué es costo, muchachos? El precio de compra. Es eso. Por eso ahí dice, mire, ahí dice, registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en la adquisición, manejo y enajenación, venta, ¿sí? De bienes o productos. Mire, ¿sí? Entonces, costo, ¿no? Entonces luego, si no estoy mal, ustedes creo que tienen una materia que se llama, no sé si es contabilidad financiera y de costos. Entonces, para profundizar algo en los costos también hay. Y dice que las cuentas del costo son de naturaleza débito, ¿sí? Las cuentas del costo son de naturaleza débito. Muy bien, entonces, pregunto simplemente, muchachos, ¿vamos hasta ahí sí? Sí, profe. Profe, qué pena, a mí se me cayó el internet en el momento de los gastos no operacionales, no le alcancé a escuchar muy bien. De los gastos no operacionales, claro, con mucho gusto. Sí, a ver, me regreso. Los gastos no operacionales, ¿sí? Los gastos no operacionales, digamos aquí, hacen relación, ¿sí? Hacen relación, esos gastos no operacionales hacen relación a todo lo que tiene que ver con los gastos bancarios, ¿sí? Hacen relación a los gastos bancarios, todos los que son gastos bancarios, ¿ok? Para que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, hace relación a los gastos bancarios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por eso dice, son los valores registrados por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico. Se registran valores por conceptos como gastos financieros, gastos bancarios, GMF, ¿sí? Gastos extraordinarios, etcétera, ¿sí? Entonces, y estos gastos, les decía a la compañerita que me pregunta, estos aparecen en el extracto bancario, ¿ok? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, miren, resulta, jóvenes, aquí, para terminar esta parte, que las cuentas de ingreso, gasto y costo, resulta que las cuentas de ingreso, gasto y costo, ¿sí? Ellas tienen un nombre, juntas. Por eso dice, vea, las cuentas de ingreso, gasto y costo, a estas se las conoce o se las denomina, tienen 4 nombres, ¿sí? Se las denomina como cuentas transitorias, mira, temporales, nominales o de resultado. ¿Sí? Ellas juntas tienen 4 nombres, ¿sí? Las cuentas de ingreso, gasto y costo, esas se las denomina, ¿sí? Cuentas nominales, transitorias, temporales o de resultado. ¿Por qué? Dice, debido a que se cancelan al finalizar el periodo contable contra la cuenta 5905, mire, de ganancias y pérdidas, ya empezaron a salir las cuentas, ¿sí? Porque se cancelan al finalizar el periodo contable contra la cuenta 5905 de ganancias y pérdidas, ¿sí? Calculando una provisión del impuesto sobre la renta, mire, una reserva legal y una utilidad del ejercicio. Calculando una provisión del impuesto de renta, una reserva legal y una utilidad del ejercicio. Sí, yo sé que de pronto aquí pueden haber preguntas. Entonces,
¿Por qué se denominan cuentas nominales, transitorias, temporales o de resultado? Sí, porque se cancelan al finalizar el periodo contable. ¿Cómo se cancelan, profe Carlos? Pues uno dice así, ¿no? Como contador. Sencillo, muchachos. Mire, las cuentas de ingreso son de naturaleza crédito. Para cancelarlas, las debitamos. Y las cuentas de gasto, que son de naturaleza débito, y las de costo, que son de naturaleza débito, las acreditamos. ¿Sí? De esa diferencia, muchachos, de esa diferencia, entonces, por eso dice, ¿no? Se cancelan al finalizar el periodo contable contra la cuenta 5905 de ganancias y pérdidas. Porque ¿qué hacen las empresas, muchachos? Entonces, ingresos menos gastos, menos costos, por eso la naturaleza, pues se obtiene una utilidad o se obtiene una pérdida, así como para que lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? En este orden de ideas, hay que tener presente que si la empresa tiene utilidad, entonces, si la empresa obtiene utilidad, entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, la empresa va a calcular una provisión del impuesto a la renta y va a calcular también una reserva legal y la utilidad del ejercicio. Entonces, ¿se acuerdan? Mira, aquí va, esta reserva legal y la utilidad del ejercicio, ¿se acuerdan cuando mirábamos patrimonio? Que dice, el patrimonio tiene movimiento en los siguientes casos. En el cierre del periodo contable, ¿por qué? Porque esa reserva legal es una 32 cuenta y esa utilidad del ejercicio es una 36 y esas van a parar o van al patrimonio. ¿Sí? Entonces, eso, muchachos, ya se mira con los ejercicios contables. Muy bien, ¿queda claro hasta ahí? ¿Sí vamos hasta ahí? Profe, no, esta última casi no entendí muy bien, no sé si podía repetir, porfa, profe. Claro. Ok. ¿Qué les digo? Mire, ¿qué les digo? A ver, dice, ¿no? Se cancelan contra la cuenta 5905 de ganancias y pérdidas. Ok. Si la empresa obtiene una utilidad, muchachos, si la empresa obtiene una utilidad, entonces en ese orden de ideas, pues la empresa va a tener aquí, muchachos, que calcular una provisión del impuesto a la renta para el próximo año y debe calcular una reserva legal del 10%. ¿Se acuerda? Una reserva legal del 10 y la utilidad del ejercicio. Lo que yo decía es que esta reserva legal y la utilidad del ejercicio al siguiente año pasan a ser patrimonio de la empresa. Por eso es que por allá cuando dice el patrimonio tiene en movimiento en los siguientes casos, entonces es ahí cuando se dice que esta parte, esta reserva legal y esta utilidad, ¿sí? Pasa al patrimonio. Ahí sí ya, vamos hasta ahí sí. Sí, profe. Muy bien. Qué más les puedo decir de una vez, muchachos? A mí que me gusta hablar de impuestos. O sea, cuando las empresas cancelan contra la 5905 de ganancias y pérdidas, pues jóvenes, si la empresa obtiene utilidad, obtiene una ganancia, se paga impuestos. Si no, no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, hay que tener presente lo siguiente. O sea, se paga impuesto cuando la empresa obtiene utilidad. Profe, ¿y si la empresa obtiene una pérdida? Si tiene pérdida, no, no paga impuestos. Pero aquí aclaro una cosa, muchachos, ¿no? Porque es bueno saberlo. O sea, si es empresa, porque puede también ser una persona que sea empresa. Porque, chicos, si esa persona, muchachos, si esa persona, digamos, o esa empresa da pérdida, entonces dice, ay, qué chévere, dio pérdida, no pago impuestos. Pero la DIAN, o sea, presentar una declaración de renta con pérdida de una empresa, la DIAN automáticamente le hace una auditoría y le dice, a ver, demuéstrame por qué está perdiendo, ¿no? ¿No ve que no paga impuesto? Y puede dárselo, muchachos, lo aclaro, pues o sea, ahora por efectos de pandemia, pues muchas empresas cerraron, lógico. No, pues eso se miró. ¿Sí? ¿Qué le va a decir la DIAN? Hay algo. Pero como a veces, muchachos, la gente por desconocimiento, porque a veces algunos empresarios dicen eso no pasa nada, ¿sí? Entonces trabajan a pérdida por no pagar impuestos, la DIAN le dice, demuéstrame, si le da pérdida, vea tranquilo, pero si no,
Pues, ¿qué pasa, profe? Le reacomodan la declaración de renta y los van a sancionar, muchachos. ¿Sí? O sea, y perdóneme la expresión, o sea, si el contribuyente no tiene, ¿cómo se dice? Rabo de paja, nada que ocultar, no hay lío. Sí, yo tuve el caso en una empresa, llegaron, y entonces, ¿qué es lo primero que hace la DIAN, chicos? Ustedes que están allá en Ipiales, zona fronteriza, no, indíqueme las facturas de esto, facturas de esto, ¿no? De esa mercancía, la factura. La DIAN empieza siempre por el inventario, por lo general, cuando son revisiones contables. Indíqueme la factura de esto. Si la hay, no hay lío, pero ellos empiezan revisando el inventario. Por lo general, pues, ¿no? Porque si van a revisar otra cosa, pero ellos ya que están ahí, revisan inventario. Venga, indíqueme la factura de esto. Si se tiene, no hay lío. El lío es cuando uno dice, uy, no, no hay. ¿Sí? Entonces, como tener en cuenta eso, muchachos, como noción general. Bueno, pregunto simplemente, ¿vamos hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Bueno, venga. Chicos, Cristian, ¿le has levantado la mano? Sí, profe, yo tengo una pregunta respecto a la DIAN. Por Dime. decir, supongamos que en un local comercial tenemos cierta cantidad de cierta mercancía, digamos mercancía considerable. Ajá, En caso de que no haya factura, pero sí haya una nota de venta, ¿vamos a tener problemas? O sea, es lo mismo que no tener factura. claro. Cristian, ¿no? Cristian, Sí, eh, en, en sí. ese, en ese orden de ideas, Cristian, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede, ¿sí? Es que en ese caso, pues, a ver, si es la DIAN te pide factura, ¿sí? Si es la DIAN, Cristian. Porque, o sea, remisiones o, ¿no? Es que eso que dice, ¿no? ¿Qué fue que me dijiste tú? ¿Usted qué fue que me dijo? ¿Cristian? Que en vez de factura solo haya una simple nota de venta. Eso, no, 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 no. Entonces, eso, por ejemplo, o sea, que la única parte donde ellos avalan que sea la, que sea la remisión o nota de ventas porque esté por elaborarse la factura, pero que te entregaron eso, la verdad la DIAN no te lo permite. Y para complementarle su pregunta, Cristian, y es excelente, de pronto muchachos, aquí en el chat les coloco para que lo rectifiquen. Los requisitos de la factura están en el artículo 617, usted lo busca en internet, artículo 617 del Estatuto Tributario. Sí, ahí, Cristian, y para todos, excelente pregunta, ¿no? Los requisitos de la factura, y menos ahora, Cristian, con factura electrónica, o sea, ahí sí le digo, pues, si es una revisión de la DIAN, no. Porque si es profe y si es para ejercer el comercio y pues si otra empresa se la recibe, pues, pero normalmente ahorita entre empresas, factura electrónica. Entonces, por eso digo, con mayor razón, la DIAN, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo se dice eso. Y con la pregunta de Cristian, muy bien, Cristian, gracias. Ustedes, que yo trato de aterrizarme al lugar, ¿no? Entonces, ustedes allá hay otra entidad, es la DIAN, pero es aduanas también. ¿No? Entonces, entra lo que es aduanas, pues todos sabemos cómo Ipiales ha progresado en la parte comercial, muchas empresas se han reaperturado allá, tienen sucursales de acá de Pasto, ¿sí? Entonces, por el efecto del comercio, ¿sí? Entonces, muchachos, pues ya, inclusive, ¿no? Inclusive, muchachos, más adelante vamos a ver los topes que está en la clase, que está en el contenido de la asignatura, cuando una persona natural del antiguo régimen no simplificado pasa al común. Eso lo vamos a ver en clase. ¿Sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos presente. Muy bien, muchachos, pregunto simplemente nuevamente, ¿vamos hasta ahí sí? Sí, ¿Sí? profe. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien, venga, muchachos, entonces ay, qué pena. Venga, yo propongo una cosita. Venga, venga, venga. ¿Por qué? Muy bien. Entonces, muchachos, nos dice aquí que se conforma una empresa dedicada, ¿sí? A la venta de calzado y que los socios realizan los siguientes aportes, ¿sí? Efectivo, 1.200.000, maquinaria, 2 millones, inventarios, 3.400.000, mesa de corte, 240.000 y préstamo bancario, ¿sí?
2.200.000. Ok. Muy bien. Entonces, jóvenes, con lo que hemos visto, ¿el efectivo es activo? Con lo que hemos visto, muchachos, ¿el efectivo es activo? Sí, Muy bien. ¿La maquinaria es activo con lo que hemos visto? Sí, profe. Muy bien. ¿Los inventarios, la mercancía, son activos? ¿Los inventarios, la mercancía, son activos? Jóvenes, ¿la mercancía Sí, son profe. activos? Sí, Sí, correcto. profe. Una mesa de corte, ¿no? Como dice, ahí, mesita es una mesa que se utiliza para cortar. ¿Eso es activo? Una mesa de Sí, corte. sí, Sí, profe. es activo. ¿Y el préstamo bancario, eso es qué? El préstamo bancario, eso es Pasivo. 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 Muy bien. Como les coloqué en el chat, muchachos, estos ejercicios son de ecuación contable, ¿sí? Entonces, como son de ecuación contable, chicos, como son de ecuación contable, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, como son de ecuación contable, tenemos que decir qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio. Entonces, ahí creo que sí alcanzamos a apreciar porque estoy con este PowerPoint. Entonces, a veces como que no me deja, bueno, ahí. Entonces, por decir, mire, ¿qué es activo? Entonces empezamos, muchachos. El efectivo, vamos despacio. Tenemos que decir qué es activo, pasivo, total pasivo, patrimonio, total patrimonio y la ecuación contable. Entonces, voy despacio, mire. Solución, activo, 2 puntos, mire. El efectivo, 1.200.000, ¿sí? Yo voy explicando cositas. Como ya empezamos a escribir valores, por favor, siempre el signo de pesos, no el de euros, ¿no? Signo de pesos al frente de los números y separando pues con puntico, ¿no? Ok, vamos hasta ahí, mire. Maquinaria, ¿sí? 2 millones. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Mire, inventarios, ¿sí? 3.400.000. Mire, mesa de corte. Profe, ¿Sí? disculpe una preguntita. Dígame. ¿A qué se refiere con inventarios? Qué pena. Los inventarios son las mercancías de pronto, ¿no? Para irnos familiarizando. Inventarios, mercancías. Vale, gracias. ¿Sí? Profe, disculpe, mesa de corte, ¿qué es? Es una mesa, es una mesita para cortar, entonces. Por eso la llamo mesa de corte. Una mesa. Es una mesa, es una mesita que se utiliza. Una mesa de corte, por eso es un activo. ¿Listo? Mesa de corte. ¿Sí? Una mesa que se la utiliza para cortar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, vamos hasta ahí. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí, muchachos. Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Mire, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta, muchachos, sí, aquí por favor, lo que les decía es en el tema de las partes de la parte contable, o sea, los números, ¿no? Obviamente que tengamos en cuenta eso, ¿sí?
Entonces, haciendo obviamente las operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, muchachos, hay que tener en cuenta, ¿sí? En ese orden de ideas, que el total del activo es 6.840.000, ¿sí? Obviamente yo sé que estoy pasando ejercicios de lo sencillo a lo complejo, muchachos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tener presente eso. Muy bien, muy bien. Pasivo, muchachos. Entonces, tenemos el activo. Sí les dio el activo, muchachos? ¿Sí les dio el activo? Sí les dio el sector? Eso sí, muy bien, mire, entonces voy despacio, ¿no? Yo voy despacio, mira, ahí tenemos total activo, ¿sí? 6.840.000 y tenemos pasivo, préstamo bancario, ¿sí? 2.200.000, como no tengo más, ¿sí? Entonces saco lo que es mi total pasivo. Muy bien. Vamos hasta ahí mientras copian, por favor. Muy bien, ok. Vamos hasta ahí, muchachos. Hasta ahí sí. Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿De dónde sale ¿Qué me falta, muchachos? El patrimonio. ¿Ah? Ok. El patrimonio. Muy bien. ¿Qué dijimos que era patrimonio? ¿Quién me recuerda? Activo La, menos la pasivo. diferencia. Eso, ajá. Muy bien, muchachos. Muy bien, el joven y la señorita. Muy bien. Mire, ¿no? Alguien me va a decir, profesor, disculpe, en el ejercicio planteado, por ningún lado aparece la palabra patrimonio. Ajá. Por aquí dice, vea, que los socios realizan los siguientes aportes. Muy bien, la pareja de estudiantes. Muy bien. Profe, la diferencia del activo menos el pasivo. Muy bien. Eso, me da gusto eso. Profe, disculpe, ¿por qué no aparece ahí en el enunciado el patrimonio es esto? ¿Qué es patrimonio? La diferencia del activo menos el pasivo, ¿sí? Como para que nosotros lo tengamos, como se dice, presente, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale el patrimonio? De la diferencia del activo menos el pasivo, ¿sí? Entonces, en este caso decimos aquí patrimonio, a esto lo denominamos, ¿cuánto da esa diferencia, muchachos? ¿Quién me dice cuánto da esa diferencia? 4.640.000. 4.640.000. Eso, muy bien, excelente.
¿Sí? A eso, de pronto ahí para que nos vayamos familiarizando, eso se llama capital social. Mire. ¿Sí? Para que lo tengamos presente, ¿ok? Mire, patrimonio, capital social, ¿sí? Así se llama. Y total patrimonio, 4.640.000. Ok. Listo. Muy bien, pregunto simplemente, ¿vamos hasta ahí? ¿Hasta ahí sí? Sí, profe. Ok. Y un ratico, mire, entonces activo, 6.840.000. Pasivo, 2.200.000. Patrimonio, 4.640.000. Muy bien, por favor, muchachos, reemplazamos en la ecuación. Mire. Sí, vamos reemplazando en la ecuación. Mientras contesto, Carla me preguntó algo. Carla Estupiñán. Sí, profe, buenos días. No sé si esté mal la pregunta, pero Tranquila. todos los ejercicios van a ser de, pues de esta misma forma que estamos haciendo. O sea, me refiero a que no va a decir, por ejemplo, encontrar cuál es el patrimonio, cuál es el activo, eso. ¿Cómo así, Carla? Ahí me perdí. No, es que eso estamos haciendo. O sea, estamos ubicando el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero no sé, es que no sé cómo darme a entender. En el ¿Enunciado? enunciado, Ah, ya. exacto, en el enunciado. Ah, ya, ya. Sí, bueno, es que estos, como te digo, son ejercicios de ecuación contable, pero en los que les dejo de tareas y aparece, tranquila. O sea, estos son de ecuación contable. ¿Sí? Y los otros que vamos a ver son de aumentos y disminuciones. Ujú. Sí, este es como Ya, si el profe. primer ejercicio. Muchas gracias. Qué pena. Ok. Muy bien, y aquí, muchachos, reemplazamos. Y mire, activo, ¿sí? Pasivo y patrimonio. Sí, mire, ahí nos queda, como se dice, despejada la ecuación. Denme un segundito, ya les coloco, muchachos. Venga, les coloco aquí los... Denme un momentico. Se los coloco que les quede más grande la palabra. Aquí lo tengo. Listo, ahí está, ¿no? Mire, entonces, de pronto sí lo que dice la compañera, sí, obviamente en los ejercicios sí dice determinar la ecuación para cada uno de sus componentes. Ok. Y aquí nos queda, mire, ahí está, ¿sí? Muy bien, y nos queda ahí, mire. Sí, ahí lo podemos visualizar mejor. Sí, activo es igual a pasivo más patrimonio, 6.840.000 es igual a 2.200.000 más 4.640.000, pasivo igual a activo menos patrimonio, patrimonio igual a activo menos pasivo. ¿Sí? Ahí mientras lo desarrollamos, los van desarrollando. Muchachos, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, con mucho gusto.
Muy bien, muchachos. Vamos hasta ahí. Hasta ahí sí. Profe, yo tengo una preguntita. Dígame. Ya tenemos sacado el total activo, total pasivo y total patrimonio. ¿También debemos hacer las fórmulas? Las que están ahí, o sea, claro, como se está explicando en la pantalla. Ujú. Ah, Sí, gracias. o sea, de pronto estos ejercicios son de ecuación contable y este es nuestro primer ejercicio, muchachos. ¿Sí? Porque yo hoy les subo unos ejercicios de repaso a la plataforma para que los hagan ustedes, pero con la intervención de los dos compañeros, miren, recuerden cómo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, mire, solución, activo, pasivo, total pasivo. El patrimonio resulta por la diferencia y la ecuación, ¿sí? Activo es igual a pasivo más patrimonio, pasivo es igual a activo menos patrimonio, patrimonio igual a activo menos pasivo. Daniel levantó la mano. Profe, verá, tengo una duda, perdón, no sé si estoy bien. No, tranquilo, tranquilo, pregunte Daniel, lo que sea, tranquilos muchachos, pregunten. Para eso estoy yo aquí. Bueno, muchísimas gracias, profe. A ver, bueno, el concepto de patrimonio dice que son los aportes de los socios, sino que hay uno como hace para no confundir ese activo de ese 1.200.000 del efectivo que aportó. O sea, ¿cómo haríamos para no decir que ese efectivo es patrimonio? Porque Sí. ahí lo tomo como activo, ¿no, profe? Claro, lo que pasa es que, a ver, por eso es que decíamos, Daniel, ¿qué es patrimonio? Lo que realmente posee la empresa. ¿Qué es patrimonio? La diferencia del activo menos el pasivo, ¿sí? Entonces, estos son unos aportes de unos socios y es un ejercicio básico, sencillo, como el que viene. Entonces, estos son los aportes de ellos, pero aquí hay un préstamo. Entonces, como hay ese préstamo, resulta pues que ese préstamo es de la empresa como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el patrimonio de esta empresa? Mire, la diferencia del activo menos el pasivo. Es eso, Daniel. ¿Sí? Por eso es que, y a partir de este momento, mire, se constituye el patrimonio de la empresa. Esa es la definición de lo que es el patrimonio. ¿Ok? Ah, ya, listo. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Tranquilos, muchachos, pregunten. O sea, tranquilos, conmigo pueden preguntar de pronto. Yo, profe. Sí, dime, tranquilo, pregunten muchachos, yo estoy para eso, antes me gusta que me pregunten, de eso se trata. Profe, en caso de que hay un movimiento en los saldos, ¿se debe establecer asientos contables? Bueno, los asientos, yo te aclaro, este es el preámbulo para hacer ejercicios de asientos de apertura, ¿no? Ahorita está, por eso estos se denominan de ecuación, ¿sí? Que consiste en decir esto es activo, esto es pasivo, esto es patrimonio y despejamos, ¿sí? Pero ya lo que tú me dices, obviamente, muchachos, que van a haber transacciones más adelante. Estos son ejercicios de ecuación contable. ¿Sí? Estamos iniciando, esto es activo, esto es pasivo, esto es patrimonio y despejamos la ecuación. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Mire por acá. Profe, Dígame. ¿podemos hacer otro ejercicio? Ya viene a continuación otro. Gracias. Con mucho gusto. ¿Listo? Entonces repito, muchachos, ¿sí? Aquí de pronto sí, obviamente no son ejercicios de ecuación contable, determinar la ecuación para cada componente. Activo, total activo. Pasivo, total pasivo. Patrimonio. Y despejamos la ecuación. ¿Sí? Muy bien. Y sí, como dice la compañerita, entonces mire, ahí viene otro ejercicio, ¿no? Entonces, que ese lo van a, bueno, yo con cariño y se está grabando la clase, ¿no? Lo vamos, dijo, me sonó a batallón, dijo, lo van a hacer, lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Entonces dice, lo vamos a leer. Se constituye la sociedad La Fortuna Limitada conformada por dos socios, los cuales hacen los siguientes aportes. Cuenta corriente, 4.500.000, CDT, ¿sí? CDT, 6.350.000. Pregunto, muchachos, ¿qué es un CDT? Título, valor. Ajá. Sí, es un título valor. Un activo. Sí, es un título valor, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, ese CDT es un título valor, o sea, por ende es sí es un activo, obviamente, muy bien, pero hace parte de ¿es una qué? ¿Una inversión, profe? Eso, una inversión, muy bien, mire, cada vez los ejercicios, ¿no? Los vamos viendo más complejitos, una inversión, muchachos, muy bien. Profe Carlos, ¿es un activo? Sí, es un activo, sino que ese es una
inversión. Y como es una inversión, entonces es un activo. El CDT es una inversión, un título valor. Inventarios, ya dijimos, mire, inventarios, pues ya sabemos, son mercancías, 7.300.000, vehículo, 18 millones, maquinaria, 5.600.000, equipo de oficina, 4.700.000, préstamo bancario, 16.500.000, préstamo bancario, deudas con terceros. Estos dos que vienen a ser, muchachos. Pasivos. Pasivos. Pasivos, ajá, mire, vienen a ser pasivos, muchachos. Muy bien, ¿sí? Muy bien, vienen a ser pasivos, muchachos, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos presente. Listo. Entonces, sí, de pronto ahí, muchachos, no hay lío, pues estos ejercicios, como los explico en la clase, determinar, ¿sí?, los componentes de la ecuación contable, así como hicimos el de acá, como hicimos el anterior. Solución: activo, profe, total activo; pasivo, profe, total pasivo; patrimonio, total patrimonio, y la ecuación. Ejercicio en clase, muchachos. Iniciamos, por favor. Y quien me dice, damos un tiempo prudente, nos demos 10 minuticos para demostrar que esto se hace en clase. Tranquilos, muchachos, yo voy con todo. Muy bien, mire, muchachos, ¿no? Tenemos este ejercicio, ¿sí? Que se constituye la sociedad de la fortuna limitada, determinar la ecuación contable para cada componente. Y tenemos aquí, mire, lo que es préstamo bancario y lo que es, en este caso, esas serían las obligaciones. Y aquí tenemos, pues ya, muchachos, obviamente, ¿no?, que ustedes ya saben cómo es el anterior, ¿sí? Debemos colocar ahí total activo, total pasivo, total patrimonio, y despejamos la ecuación. Mira, activo, 46.450.000. Pasivo, 25.900.000. Patrimonio, 20.550.000. Muy bien, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a dejar, muchachos? Venga, ¿qué vamos a dejar para la casa? Sí, ya les subo, ya les comparto aquí en plataforma, y ahorita esto subo la solución, y estos ejercicios son para que ustedes los desarrollen, muchachos. Aquí, de pronto en este ejercicio, claro, mire, ahí estaba, se está grabando la clase, sí, deudas con terceros pasivos, y estas cuentas por pagar, muchachos, como son por pagar, son pasivos también, ¿no? Entonces tenemos tres pasivos. Yo les digo, ¿verdad? Préstamo bancario, deuda con terceros, de una deuda, y cuentas por pagar. Ahorita ustedes miraron, en la exógena dice, no, cuentas por pagar, pasivo, ¿sí? Entonces, este taller lo subo, ya lo desarrollan ustedes. Estas son, mira, aquí dice, ¿no?, que me decía la compañera, aquí está, determinar la ecuación contable para cada uno de sus componentes, mire, activo, pasivo y patrimonio. Estos ejercicios son de ecuación contable. ¿Ok, muchachos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, excelente.